por quién va a votar, ¿no? Y cómo la encuesta puede cambiar la intención de voto. Entonces pensaba votar por fulanito, pero ahora voy a votar por sutanito. Sí. Pues para que fulanito se meta a segunda vuelta, o para que fulanito no gane, o para que fulanito gane. Entonces, este es el resultado inevitable de las encuestas, que comienzan a producir un efecto. Pregunté, Felipe, en redes sociales, en YouTube, sobre si esto era, que es su tesis, un plebiscito sobre el presidente Gustavo Petro. Ajá. Resultados de momento, y ya tengo pues varios centenares de votos. 70%, sí señor Felipe, usted tiene razón, la gente lo percibe como un plebiscito contra o sobre o en favor al presidente Gustavo Petro, dependiendo cómo va a votar usted. Si vota por Gustavo Bolívar, ¿qué usted quiere decirle al presidente Petro? Estoy de acuerdo con lo que propone Petro y Bolívar y el metro de Bogotá y tal. Y mucha gente también hablando sobre el efecto Petro que puede tener esto en las elecciones. Eso lo veremos al día siguiente, a ver de qué tamaño es el resultado electoral o la paliza al petrismo, que es lo que está anticipando esta encuesta. Sí, no, es que yo estoy convencido que eso va a ser un referéndum, Néstor. No le quepa la menor duda. Habrá mucha gente que vote contra Petro, escogiendo, por ejemplo, a Char o a Galán o a Beltrán o lo que sea, pues. Sí, a Char no lo eligen por ser antipetro, a Char lo eligen por ser Char. Y así, en otros casos, a algunos no le votan por ser de Petro, como en el caso de Bolívar. Yo sí creo que en el... Yo sí creo que en el caso de Bolívar le afecta o le beneficia, porque también a mí en general él me parece un candidato pues que no tiene mucho conocimiento de los temas de Bogotá, etcétera, a pesar de lo cual va a sacar una cifra gigantesca de votos para que no se puede desdeñar. Es que sacar 600.000 o 700.000 votos es un montón de votos. Pero ya al petrismo hace 4 años le había... Héctor, ya al petrismo le había ido muy mal hace 4 años. Ahí hubieran podido poner a Pepito Pérez, el presidente Petro obtuvo el año pasado 2 millones y pico. Pero ya al petrismo le había ido muy mal. 600 o 700.000. Ya al petrismo le había ido muy mal hace 4 años porque presentó un candidato que se llama Holman Morris y sacó 440.000 votos. Sí, pero hace 4 años no había ganado las elecciones Gustavo Petro. Es decir que Bolívar, ¿no? Es decir que Bolívar pues va a sacar más votos que Holman, más votos. Al petrismo le va a ir mejor este domingo que hace 4 años, porque hace 4 años sacó 400.000 votos y este año va a sacar alrededor de 700.000. Entonces le va a ir bastante mejor. Entonces, eso decirle, Héctor, Néstor, simplemente... Esa comparación que me está haciendo. Claro, la vez pasada también perdió. Pero es que como se cuenta el número de votos. La diferencia ahorita es que tienen un presidente candidato la vez pasada, haciendo política. Pero a ver, la vez pasada Héctor, también perdió. No me compare con la vez pasada. Porque es que la vez pasada... Pero entonces, ¿con qué lo comparo? Porque es que la vez pasada ganó Quintero y va a perder. La vez pasada ganó Ospina y va a perder. La vez pasada... Y ya, pare de contar. Son 5 ciudades que estamos viviendo y 4 son antipetristas. Por eso, pare de contar. ¿En qué ciudad? Dígame, Héctor, dígame una ciudad, una en donde vaya a ganar el candidato de Petro. Una. No veo ninguna que vaya a ganar un candidato de Petro. No. Héctor, en Nariño. Gobernaciones sí tiene Nariño, probablemente Cauca, está peleando Córdoba. Uno podría decir que Alfredo Varela... Uno podría decir que Alfredo Varela está cercano, aunque yo creo que va a ganar Verano, pero está compitiendo, va a ganar en el Magdalena. Es decir, que el petrismo va a tener más gobernaciones esta vez que hace 4 años. Hace 4 años el petrismo obtuvo tal vez una gobernación o máximo 2, no lo recuerdo con exactitud, y esta vez va a tener 3 o 4. La alcaldesa de Bogotá, usted aquí la percibió como una candidata de centro izquierda vinculada en ese momento hace 4 años, más cercana al petrismo, mucho más que hoy. Pero yo creo que un error. Claro, declaradamente petrista. Jorge Iván Ospina era el candidato de Petro en Cali. Un error. Daniel Quintero era candidato de petrismo en Medellín. Claro. Es decir, en ese momento todavía no estaba definido. Petro fue a hacerle campaña a Medellín a Daniel Quintero. Pero Néstor, no hay una elección en Colombia que yo creo que hay que siempre recordar. No hay elecciones comparables. Cada elección es distinta.
cada elección tiene contextos distintos, los candidatos, las fuerzas cómo se alinean, el deseo de cambio o el deseo de continuidad en cada elección es diferente. Luego yo creo que es un error comparar una cosa con otra. Es evidente lo que ustedes han dicho, no es lo mismo las elecciones hace 4 años cuando Petro no era presidente que cuando era ahora presidente. Ahora, hay una cosa en común entre Holman Morris y Gustavo Bolívar. Los dos hablaban de como bandera del metro subterráneo. Pero la verdad es que uno en Colombia no puede comparar una elección con otra. ¿Usted cree, Aurelio, una cosa son las elecciones? Respóndame esta pregunta. ¿Usted cree que estas elecciones también son un plebiscito sobre el presidente Petro? Las elecciones regionales, Aurelio, tienen componentes... ¿sí o no? Solo sí o no. Es que la encuesta no da opciones. No dice sí o no, carreta. Tienen un porcentaje alto en referencia a Petro. Sin Aurelio, duda lo tienen. Hay componentes regionales que inciden. Pero póngame en el sí. Póngame en el sí. Póngame en el sí. Póngame en el sí, por favor. Yo también voto aquí. Sí, a mí también me parece percibir, Juan Roberto, que la gente... pero así como lo intentó hace 4 años, la gente intenta por un tema de equilibrio político. Gobernaba Duque, ganaron alcaldes de izquierda. Gobierna Petro, ganan alcaldes de derecha o de centro derecha. Exacto. Entonces me parece que tampoco es que sea nada raro en la política colombiana. Cuando ganó Álvaro Uribe, Felipe, ¿usted se acuerda cuando ganó Uribe la presidencia de la República? ¿Quiénes gobernaron? No. Pero, Lucho Garzón en Bogotá. ¿Cómo no se acuerda, Felipe? Lucho Garzón en Bogotá. Claro, Lucho Garzón Samuel de Bogotá. Moreno. Entonces, gobierna la derecha en el país y elige... Frenos y contrapesos. Claro, sí, y elegimos... pues es una dinámica... Naturalmente, tampoco es que sea extraño en la política colombiana que haya cierto nivel de balanza entre el presidente de la República y los alcaldes en las ciudades. Sí, Néstor, solo para notar, muy de acuerdo con lo que dice Aurelio, que cada elección es diferente, en efecto. En esta tal vez, no solamente la injerencia del presidente de lo que ha pasado en Bogotá, los consejos, no sé si son comunales, las reuniones que ha hecho, las tomas de Bogotá, no le funcionaron, pero evidentemente era una metida de lleno en la campaña en Bogotá. Y algo que también me hace caer en cuenta un oyente, señor, y es que otro factor para tener en cuenta a nivel regional, en las regiones se lee también distinto, Néstor, y es el tema de la plata y las maquinarias. ¿Para dónde se van? Que eso ahí marca, tanto para la elección de gobernador, solo les doy un dato que no es de la encuesta. Nos decía ayer alguien, hablando de política, que hoy por hoy una gobernación de un departamento, la campaña, vale casi 50.000 millones de pesos. Sí, Néstor, pero ahora pregúntese cómo se recupera esa plata. No, pues claro. En segundos, 8-18 minutos. Yo creo, Néstor, yo creo que en Bogotá hay un referendo porque hay una vinculación muy clara entre el candidato y Petro, pero en el resto del país no. Yo creo que en Cali la gente no va a votar por Petro o contra Petro. Yo creo que en Cartagena no va a votar por Petro o contra Petro. Y la prueba reina de eso es lo que usted está planteando. Sí. Cuando Álvaro Uribe era dueño de la opinión pública, ultrapopular, ganaban también candidatos que no eran cercanos a él, porque se da esa dinámica de oleajes, pero no es solamente frente al presidente. La gente no votó en Cali contra Uribe, o necesariamente en Bogotá contra Uribe. Alguna gente equilibra, pero la mayoría no, porque los temas locales son más cercanos a la gente vota pensando en esos temas y precisamente cansada un poco de las peleas nacionales. Entonces, referendos como tales, muy poquitos. Bogotá, sin duda. Le pregunto a los oyentes, los leo, si en su intención de voto tiene que ver la figura del presidente Gustavo Petro. Sí, yo estoy con la tesis de Álvaro, Néstor y de Héctor. Efectivamente, tal vez es un plebiscito en Bogotá únicamente, pero en Medellín, por ejemplo, yo le puedo decir que nadie va a votar en contra del presidente Gustavo Petro, sino en contra de Daniel Quintero puntualmente. Luego no creo que aplique esa teoría, que esto precisamente es un referendo en contra del gobierno. Usted vive en Medellín, yo hablo con gente en Medellín, y es que me parece que hay una relación, que ven una relación. En Medellín hay un plebiscito con Quintero, sin duda, y lo va a perder Quintero muy largamente. Pero miren, Néstor, permítame anticiparle parte de la conversación que vamos a tener el lunes. A ver. El lunes vamos a tener que decir, porque es una información, que las dos organizaciones políticas que sacaron más votos en relación con los otros son, en su orden, Partido Liberal Colombiano, que es el partido que más votos va a sacar el domingo, y en segundo lugar,
el pacto histórico. Los dos forman la coalición de gobierno. Esos dos son partidos de gobierno. Y sin embargo, ¿cómo mide? Y sin embargo, el lunes usted cuando me diga eso, yo le voy a decir, ¿usted cómo hace? No, es que lo va a decir la registraduría, no yo. No, es que lo va a decir la registraduría, no yo, Néstor. Coge los boticos de Caicedo en Santa Marta. No. La registraduría le va a decir lo que yo estoy diciendo. Yo no crea nada de lo que yo digo, no. Crea los datos oficiales. Y los datos oficiales le van a decir lo que yo estoy diciendo. Y entonces usted me va a tener que explicar cómo cómo juntamos al título de gran derrota para el presidente Petro, cómo juntamos eso al dato de que los dos partidos que más votos sacan son los que conforman la coalición de gobierno. Por favor, raro, ¿no? Liberalismo no lo cuenten como liberalismo, ¿no? No, por supuesto que no. Estoy hablando del Partido Liberal Colombiano, oficialmente. Héctor, le pido un favor. ¿Cómo es su cuenta? Señor. ¿Su cuenta en redes sociales? No tengo. No, sí tienen, o sea, no, pero atiéndanlo Yo a él. Tampoco tengo, don Héctor. No me manden los mensajes que son para el señor Riveros, que está pronosticando. Bueno, si llega a tener razón el lunes, se lo reconozco, Felipe, yo no lo veo, que está pronosticando que ganador de las elecciones del domingo va a ser. Pero Néstor, es que hay muchas Héctor puede tener razón, Héctor puede tener razón en que el Partido Liberal y el Pacto Histórico. El Partido Liberal y el Partido Conservador saquen muchos votos porque es que tienen muchos candidatos y hay elecciones y tienen más candidatos a ediles, a concejales y a diputados que cualquier otro, pero el análisis no puede ser que esos son votos por el petrismo, porque hacen parte de una coalición de gobierno. Eso es muy sofisticado, creo yo, cuando se trata del análisis de si esto es un referendo sobre el presidente Petro o no. Y yo creo que la respuesta es no es un referendo sobre el presidente Petro. Sí es un referendo y un plebiscito sobre los mandatarios locales. Las elecciones son sencillas, son cambio o continuidad. En Barranquilla lleva ganando la continuidad 4 elecciones. En Bucaramanga, en Cali y en Bogotá hay un mandato de cambio, pero de cambio moderado, digamos. Las alternativas no son radicales o una alternativa radical al mandatario del lugar. En el caso de Medellín es una alternativa completamente contraria, porque porque ha habido mucha más polarización que lo que ha habido en Bogotá o lo que ha habido en Bucaramanga. A Riveros le dio miedo. Casualmente eso que dice usted son los petristas, los que les va mal. Perdóneme, Riveros, porque es que no me aguanto aquí, porque todo el mundo me manda los mensajes contra usted. Yo no tengo por qué recibir mensajes contra usted. Me está pasando lo mismo. Yo tengo aquí. Héctor Riveros con doble R, con doble S, entonces lo atienden a él. Y por favor, a mí no me metan en esa pelea. Pero miren, Néstor. Pero déjeme decir entonces bien repetir lo que dije y precisar lo que dije. Los dos partidos que van a sacar, los dos partidos que van a sacar más votos el próximo domingo son, en su orden, Partido Liberal Colombiano y Coalición Pacto Histórico. Esos dos partidos forman la coalición de gobierno según ellos oficialmente lo han dicho, porque el Partido Liberal es un partido de gobierno hasta hoy. No los demás se salieron Ahora, déjeme decir lo siguiente para contestarle a Luis Ernesto. Evidentemente, yo no estoy diciendo que los votos del Partido Liberal son votos a favor de Petro, pero lo que no puedo es tampoco aceptar la teoría de ustedes extrañísima de que los votos de un partido de gobierno los cuento contra el gobierno, porque eso sí me parece rarísimo. Pero Néstor, ¿cómo no es? Riveros, a mí me parece indefensable la tesis de que el ganador de las próximas elecciones va a ser el presidente Petro. Perdiendo las 5 principales ciudades. Que va a perder todas. Nadie me ha podido, ni una. Y las 3 principales. Me ha podido decir, Néstor, una alcaldía que vaya a ganar una. Néstor, estas ciudades, lo que pasa es que, tienen... hay unos candidatos de coalición y entonces el pacto histórico se le cuelga a Varela en el Atlántico, por ejemplo. Y entonces Riveros me va a decir el lunes, no, es que Petro ganó en el Atlántico. Néstor, pero es que ni siquiera Varela seguramente no va a ganar. Las encuestas más recientes dicen que repetiría gobernación de Eduardo Belano. Riveros va a decir, entonces Varela sacó 200.000 votos, cuéntenle los votos de Varela al petrismo. Y ahí es donde yo creo que hay una diferencia. Néstor, y estas 5 ciudades, señor Daniel. Estas 5 ciudades de las que estamos hablando no es algo de despreciar. Tienen el 50% de la población y más del 60% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, no es algo como, va a perder solo 5 de 1.100 y pico municipios. Las 32 capitales. Solo para corregir ahí.
32 capitales. Pero de la población es como el 40% en las 5 principales ciudades, y del PIB yo creo que llega por lo menos el 50% se produce en esas 5 capitales. Entonces no es que va a perder 5 municipios, si quiere llamarlo así, Héctor, de 1000 y pico, no, es que va a perder el 40% de la población, el 50% del PIB, donde digamos se mueve la actividad económica en el país. Y decir que no es un plebiscito contra Petro cuando va a perder 3 de las 3 principales ciudades del país en términos concretos, Bogotá, Medellín y Cali, pues yo no sé, donde viven básicamente el 25-30% de la población, eso es una pérdida grande para el petrismo. Yo lo veo así. Bueno, sí, Daniel y Néstor. Para terminar, Juan Roberto. Mire, no sé si es una reflexión. Yo personalmente sí creo que es un plebiscito al gobierno de Petro, como pasa con todos los gobiernos nacionales en estas elecciones de Mitaca. Sí. Pero les agrego un elemento. Hablando con varios congresistas de la coalición de gobierno, del pacto histórico, gente muy cercana incluso al presidente Petro, ellos mismos lo consideran un plebiscito. Tan lo consideran un plebiscito que dicen, mire, hay que esperar el lunes los resultados para sentarnos a ver qué vamos a hacer con las reformas en el Congreso, con el panorama político y con lo que pase con el gobierno en los 2 años largos que le quedan. Pero intentan, no lo digo yo, estoy parafraseando a quienes hacen parte del mismo gobierno y del Congreso, digamos de esa coalición de gobierno en el Congreso. Sí, congresistas de la coalición de gobierno, Néstor, intentan matizar ese golpe que muy seguramente ya lo ven en las elecciones del domingo, diciendo que es que van a crecer en las bases, consejos, asambleas, ediles, porque reconocen que no tienen la fuerza para ganarse las alcaldías y gobernaciones. Yo sí creo que va a ser un plebiscito, pero alrededor de temas, Néstor. No es coincidencia que el tema principal sea la inseguridad en toda la región. Néstor, recordemos algo que nos dijo Bolívar María Consuelo en estos micrófonos. Nos dijo que esto era un plebiscito sobre el presidente, y recordemos que él estaba en esos momentos haciendo una encuesta interna para definir si era candidato o no, y la conclusión a la que llegó es que efectivamente era un plebiscito en el caso de Bogotá, y yo sí creo que en Bogotá la presencia del presidente ha sido muy marcada y lo convirtió en un plebiscito. De acuerdo, y tan es un plebiscito, y ellos lo saben, que por ejemplo frenaron el incremento en los precios de la gasolina para no tener un impacto contra sus propios candidatos, y nada de eso sirvió. 8:28 a.m. Sea o no plebiscito, tenemos elecciones, tenemos encuesta que estamos revelando esta mañana aquí con Noticias Caracol. Tal vez no le podría decir si es plebiscito o no, pero le doy un dato. Señor. De 80 mediciones que hemos hecho en esta época electoral, 80 mediciones entre departamentos y municipios. 80 encuestas, dice usted. 80 encuestas. Los candidatos, en el 18% de los casos, ganaría un candidato de izquierda. En el 43% de derecha, y en el 14% de centro, un 25% candidatos independientes. ¿Y esto qué quiere decir, Martín? Que los candidatos de izquierda, según las mediciones que hemos hecho, van a ganar en el 18% más o menos pues de esas 80 mediciones. No es un tema científico, pero es un datico ahí al aire, sí, que después usted puede evaluar de los 1.100 y pico de municipios y 32 departamentos, pues ahora, cómo me queda el mapa electoral, suma votos. Lo interesante, sí, Felipe, es que tal vez aquí no hay una respuesta única, porque en Medellín es un plebiscito, es cierto, sobre Quintero. En Barranquilla es un plebiscito sobre el modelo de ciudad. En Bogotá es un plebiscito sobre el metro, así que hay muchos ingredientes. Yo diría que en Medellín también es sobre Petro, y me disculpan, porque si usted recuerda el mapa electoral, lo hablo con cifras, el mapa electoral de primera vuelta daba morado, creo que era Rodolfo Hernández, los departamentos, amarillo era Petro, o al revés, y el único departamento que tenía un color diferente en el mapa de la registraduría era Antioquia. O sea que Antioquia no estaba ni con Petro ni con Rodolfo. Sí, bueno, en cualquier caso y más allá de eso. El mapa de la registraduría. Sí, pero estoy pensando, ¿y eso qué tiene que ver con las elecciones del próximo? No, que decían que solo era un plebiscito contra Quintero, y yo creo que en el caso de Medellín sí es contra Quintero y Petro. Ok. Bueno, de pronto los amores y los odios están ahí un poco alineados, pero le quiero decir otra cosa que queda clara, Martín, me parece a mí, y es que la clase media, aquí se ve en esta encuesta, es la que pone y quita alcaldes, es la que elige finalmente, porque si fuera, por ejemplo, por el estrato 4, 5 y 6, en Cali ganaría Eder, si fuera por el estrato 4, 5 y 6, en Bogotá, en el segundo lugar quedaría Oviedo, pero es la clase media la que una vez más decide quién queda en dónde, es la clase media del estrato 3 puntualmente el que dice Galán va a ganar en Bogotá,
Fico va a ganar en Medellín, Roberto Ortiz va a ganar en Cali, Alejandro Char en Barranquilla y Beltrán finalmente en Bucaramanga. Paola, váyase un poquito para abajo porque también cuentan por número de habitantes, por representación demográfica, también cuentan mucho los estratos 1 y 2, que tendrán que salir a votar De hecho, el 1 y 2 en Bogotá, Néstor, es el 49% de las personas. El estrato 3 es el 35%. Entonces, el estrato 3 es importante, claro, pero un candidato, por ejemplo, si Galán tuviera solo el estrato 3, pues no llegaría al 40%. No llega. 8:30 en Mañanas